Hola, nosotros somos Inquietantemente, Santiago y Lorena, y hoy les vamos a hablar sobre nuestra ruta por los Balcanes. Así que si estás planeando hacer un viaje por estos lugares, este video es para ti. En este video les vamos a contar todo lo que nos hubiera gustado a nosotros saber antes de hacer este viaje. Les vamos a contar los motivos por los cuales decidimos hacer este viaje, qué aspectos importantísimos deben tener en cuenta en términos de seguridad, ruta, transporte, costos de vida. Y bueno, también esperamos que si les va surgiendo alguna pregunta en la medida que van viendo el video, déjenos en los comentarios y nosotros les vamos a responder todo lo que deseen. Listo. Y para empezar, vamos a hablar sobre los motivos para viajar a los Balcanes. Exacto. El primer motivo que queremos expresar es la necesidad que tenemos los latinos o algunas nacionalidades de salir de la zona Schengen o de la Unión Europea a los 3 meses de estar ahí. Nosotros, por ejemplo, cuando tomamos la decisión de ir a los Balcanes, estábamos en Malta, íbamos a completar los 3 meses, estábamos conversando con un amigo que es muy viajero, y él nos dice, necesitan salir de la Unión Europea porque no se van para los Balcanes. Exacto. Y nosotros ahí dijimos como, ¿los Balcanes, eso dónde queda? Y él nos dijo, no, mira, queda acá, también es Europa. Más o menos nos explicó, nos dijo que nos recomendaba mucho Albania y Serbia. Y nosotros como que, nosotros nunca habíamos escuchado de Serbia, habíamos escuchado algunas cosas, pero de Albania nunca. Entonces empezamos a investigar y vimos que eran países súper lindos, súper llamativos. Con mucha historia. Con muchísima historia, que eran mucho más baratos, que ese es el segundo motivo también para viajar a los Balcanes. Esos son países mucho más baratos que el resto de Europa. Cuando hablo del resto de Europa me refiero a zona Schengen, a la Unión Europea. Entonces ese es el segundo motivo para viajar a esta zona. Bueno, con lo que acaba de decir Lore, alrededor del tema del ahorro, la diferencia en los precios y en los costos de vida se siente inmediatamente. Sí, impresionante. En términos de hospedaje, en términos del mercado de los alimentos, también de vez en cuando un gusto en un restaurante, o sea, se siente por completo. Incluso en muchas ocasiones sentimos que los costos de vida en los Balcanes eran muy similares a algunos países de Latinoamérica. Ajá, totalmente. Pues nosotros, al menos en Albania, cuando mercábamos, sentíamos que estábamos mercando en Colombia. Los precios eran muy parecidos. Y realmente uno no espera encontrar estos precios en Europa, nunca, porque los precios en otros países pueden triplicarse o hasta cuatruplicarse de lo que era en la zona de los Balcanes. Y considerando que Albania está tan cerca también de la Unión Europea, porque está en zona fronteriza con Grecia, Grecia ya es Unión Europea, Ajá. Entonces nos pareció súper curioso y muy interesante que tuvieran unos costos de vida asequibles para los latinoamericanos. Ajá. Otro motivo para viajar es el idioma. Nosotros cuando viajamos a Malta pensábamos practicar nuestro nivel de inglés, queríamos mejorar, pero nos encontramos con un escenario completamente diferente del que esperábamos, y es que en Malta hay muchos colombianos y muchos latinos, entonces hablar español era muy fácil. O sea, como que incluso a veces llegábamos hablando inglés a la tienda y la chica se daba cuenta de que éramos latinos y empezaba a hablarnos español y nosotros como... En realidad en estos países o ciudades tan cosmopolitas, en este caso pues Malta, el país de Malta es muy cosmopolita, tiene muchos viajeros, muchos migrantes, muchas personas trabajando. Entonces, si por ejemplo tu objetivo es practicar idioma, se desdibuja un poco el objetivo porque vas a encontrar que tu idioma puede ser también una zona de confort a cientos o miles de kilómetros de tu casa. Entonces, el viaje a los Balcanes fue muy interesante porque la presencia de hispanohablantes es mucho más reducida. Y no, bueno, casi imposible. Yo creo que en todo nuestro viaje no encontramos a nadie que hablara español. Ajá, y los idiomas son muy diferentes en cada país de la zona de los Balcanes. En Albania hablan albanés, en Serbia serbio, en Macedonia el macedonio. Entonces, obvio, la zona neutral o cómoda para ambas Comunicarse. partes, para ti
y para el nativo del país donde estés en los Balcanes va a ser el inglés, no va a ser el español. Entonces, en las ciudades principales se habla mucho más inglés que en unas ciudades más pequeñas, pero siempre las personas encuentran la forma de comunicarse contigo. Entonces, así sea por palabras, pero siempre van a ser palabras en inglés, nunca te van a decir una palabrita en español. Entonces, realmente sentimos que pudimos practicar mucho más nuestro inglés en toda esta zona de los Balcanes que incluso en Malta, que es uno de sus idiomas principales. Y bueno, también para los amantes de la historia, de la cultura, para las personas empáticas y sensibles con todos estos temas socioculturales, los Balcanes es un destino riquísimo en cuanto a cultura, porque vas a percibir muchas diferencias con respecto a tu propia cultura, comenzando por las religiones. Las religiones más importantes en la región de los Balcanes son el Islam y el cristianismo ortodoxo, religiones que no tienen tanta presencia o protagonismo en América Latina. Entonces, por lo menos para nosotros dos fue muy interesante y todo un deleite auditivo y visual estar en medio de esas dinámicas religiosas. Por ejemplo, nos tocó el Ramadán allá, entonces escuchábamos los llamados de las mezquitas. Y yo recuerdo que yo siempre quería grabar con el celular cuando escuchaba los cánticos o el llamado que hacen las personas, bueno, la mezquita, las personas para que ingresen, hacer las oraciones. Entonces, muy recomendado porque te permite como una apertura mental y percibir esas diferencias, hacer contrastes históricos, el tema de los imperios, el Imperio Otomano. Entonces, ese se convierte en el cuarto motivo para viajar a la zona de los Balcanes, la cultura y su historia. Y bueno, ¿qué tal si les contamos un poco sobre nuestra ruta? Bueno, vamos a contarles la ruta. Para viajar a los Balcanes hay varias rutas. La que nosotros tomamos fue a través de Grecia. Como nosotros estábamos en Malta, miramos como las opciones de vuelos que teníamos, cuál nos salía más barata y encontramos unos vuelos súper económicos, creo que nos costaron 20 euros. Viajamos de Malta hasta Tesalónica. Tesalónica es una de las ciudades principales de Grecia, es la segunda ciudad principal, es la ciudad de Aristóteles, así que nos pareció súper interesante visitarla. Allí estuvimos 2 días, fue como un primer acercamiento a la cultura griega, a la comida que es súper rica. Ahí empezamos a ver un poco las diferencias de precios con el resto de Europa, incluso de la Unión Europea, porque Grecia hace parte de la Unión Europea. Entonces fue muy interesante empezar como el recorrido por Tesalónica. Luego de Tesalónica pasamos a Ioannina, que es otra ciudad del norte, sería el noroccidente de Grecia. Una ciudad muy bonita, muy histórica y es muy cercana a la frontera con Albania. Viajamos a Ioannina porque estaba como en el camino, pero cuando llegamos allá era una cosa preciosa, las personas muy lindas, las personas más queridas, más buena gentes que hemos conocido han sido de Ioannina. En general de Grecia, pues en Tesalónica también, pero Ioannina fue una cosa impresionante. Una amabilidad muy genuina, como que tú sentías que te ayudaban sin esperar nada a cambio, sin esperar una propina, o sea, absolutamente nada. Eran más como desde la simpatía, por querer conocerte, por querer hacer como una amistad contigo. Por ejemplo, llegábamos a un restaurante y las personas siempre nos preguntaban de dónde éramos, querían como ser nuestros amigos. Pues era muy tierno porque siempre terminábamos hablando con la persona que nos estaba atendiendo, siempre se generaba una conversación, o en el supermercado las personas nos sonreían. Estuvimos 2 días ahí y yo sentí que generé como un vínculo ya con las señoras que nos estaban atendiendo en el supermercado. Entonces fue muy bonito. Ahora sí, sigamos con Sarande. Bueno, pasamos a Sarande. Es una ciudad muy visitada en el sur de Albania, también porque está cerca a un lugar que es patrimonio natural llamado el Blue Eye, el ojo azul. Es un lugar muy bonito, un paraíso natural, muy verde, o sea, tiene mucha vegetación y el color del agua es súper azul. Es un azul muy increíble, muy increíble. Vale mucho la pena que visiten este lugar. Realmente lo pueden visitar en cualquier época del año. Nosotros lo visitamos en invierno. Eso era invierno. Estaba súper solo, pero incluso nos encantó que estuviera muy solo porque luego investigamos y tiene mucho turismo. Entonces cuando hay tanto turismo es muy difícil como apreciar todo lo que hay alrededor. Creo que para nosotros fue genial haber viajado en invierno, que de hecho es una de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos.
Viajar en invierno es genial, genial porque no hay tanto turismo, entonces como que puedes ir como más tranquilo, no tienes que hacer filas en ninguna parte, es súper diferente. Y bueno, del Dubái fuimos a Sarande. En invierno creo que se desdibuja un poco esa típica imagen que ves como en internet sobre cómo es el pueblo, porque es un pueblo realmente o sea, que tristemente está construido como 100% para el turismo. Vimos pocas dinámicas culturales como locales allí. Era un pueblo o ciudad con muchos edificios, con muchos hoteles, y realmente sentimos que estábamos en la época equivocada, pues que no había nada. Estaba lloviendo mucho y no nos podíamos meter al mar, entonces realmente dijimos, nos vamos para la ciudad principal. Entonces ahí, después de 2 días de estar en Sarande, creo que solamente estuvimos 2 días, Pensamos 3 quedarnos días. como 2 o 3 semanas. Sí. Nos fuimos para Tirana, la capital de Albania. Tirana fue un descubrimiento también muy lindo. Tirana es una ciudad muy tranquila, está muy llena de cafés. En serio, cada esquina tiene un café. A nosotros nos calle, sorprendió 2, 3. Que tienen tantos cafés. Y luego descubrimos que el albanés es muy comerciante, entonces necesita como de estos espacios para hacer sus negocios. Y nos pareció muy interesante esa dinámica. Incluso nos recordaba muchísimo a algunas ciudades y pueblos de Antioquia. Nosotros somos de Colombia, Antioquia. Porque acá en Colombia es muy común que los comerciantes hagan sus negocios en panaderías, en cafeterías. Pero allá en Tirana, la dinámica era más en cafés especializados. Eran cafés muy bonitos, súper lindos, muy bien iluminados, y siempre eran llenos a cualquier hora. Sí, a cualquier martes día de la a las semana. 10 de la mañana el café estaba lleno. Y era como, qué loco. Acá en Colombia normalmente los cafés se llenan el final de semana, en semanas muy tranquilos, cierran súper temprano. Allá no. Súper diferente. Como si no cumplieran horario. Era muy interesante. Sí. Y la ciudad, a diferencia de Sarande, realmente vimos en Tirana una ciudad muy viva. Muy local. Con muchas dinámicas locales, culturales, gastronómicamente supremamente interesante. Sí. Consideramos que gastronómicamente fue de los el mejores sitio países que visitamos. Y bueno, de Albania pasamos, como acá dando un panorama general de nuestra ruta. De Tirana pasamos a Skopje, la capital de Macedonia del Norte. Imagínate que hay un país muy peculiar, cuya capital es una interesante mezcla entre estatuas, casinos y mezquitas. Skopje es una ciudad muy diferente. Lo primero que ves alrededor son muchas estatuas, sobre todo en el centro histórico, y tú dices como, qué extraño, ¿por qué tantas estatuas? Incluso a veces te confundes porque a lo lejos ves como una persona parada y realmente cuando te acercas es una estatua. Y son estatuas extrañas, como que tú dices, ¿por qué hacer una estatua sobre esto? Uno de ellos es una persona pidiendo dinero y tú dices, pero ¿por qué hacen una estatua de una persona pidiendo dinero? Y luego nos encontramos con un montón de personas que pedían dinero en la calle. Entonces, o luego por ahí una estatua de un perrito también, ¿te acuerdas? Había una estatua de un perrito, había una estatua que me llamó mucho la atención de una chica en traje de baño clavándose al río y está literal en el río clavándose y al lado de ella hay unos pies como de alguien que ya se clavó y están ahí sobresaliditos los pies, entonces es como muy extraño. También nos llamó mucho la atención que la ciudad parece histórica, pero no. Es un plan de renovación que tuvo la ciudad, el centro histórico de la ciudad, para hacer parecer que es como una ciudad antigua, pero realmente es una ciudad moderna, sus construcciones tienen ese tinte como antiguo, pero en realidad no. Creo que comenzó todo como en el año 2014, o sea, en la segunda década de este siglo comenzó.
Entonces es muy interesante, pues Sí. también es como chévere que lo puedan visitar. La gastronomía de Macedonia, Macedonia del Norte, porque también valga la aclaración, la zona norte de Grecia se llama Macedonia, así que tenemos que diferenciar Macedonia del Norte, que es el país, a Macedonia, que es la zona norte de Grecia. Ellos tienen también ahí como sus enfrentamientos políticos por ese nombre. Entonces la comida de Macedonia del Norte también es muy turca, también por esa influencia de los otomanos. Ahora nos vamos para Serbia, para Belgrado. Fue un viaje largo entre Skopje y Belgrado, pero vale mucho la pena. Ir a Belgrado, o sea, como que fue un encuentro con la historia, con una ciudad capital, porque fue la capital de la antigua Yugoslavia, y ves que realmente es una ciudad que te puede contar muchas historias. Que la misma ciudad, cuando la recorres, te cuenta también como esa dinámica cultural y artística que tiene. Realmente es muy muy interesante, vale muchísimo la pena Sí. que la visiten y que la tengan en cuenta en su recorrido. A nosotros nos gustó mucho, de hecho, como la ciudad más desarrollada que vimos en la zona de los Balcanes, creería yo que fue Belgrado. Sí, es la más Como que se grande. siente más grande, como que allí es donde pasan las cosas, muy cultural. Las personas en la calle como que hacen sus muestras culturales y las personas que las ven están prestas a darles dinero y eso me pareció súper bonito. Que realmente llenan, a veces tienen un sombrero, otras veces tienen una jarrita y las llenan de dinero Sí. porque la gente está presta a darles dinero. Es un destino también para los artistas. Sí, realmente. para mí sí me parece que es un destino súper para los artistas callejeros que quieran estar por esta zona de los Balcanes. Explorando, Belgrado. aventurando. Sí. Bueno, y de Belgrado pasamos a Budapest, a Hungría. También fue un recorrido que vale la pena hacerlo. Sí. Tenemos unos amigos que iniciaron todo este recorrido por los Balcanes desde Hungría, desde Budapest. Y también les fue súper bien, entonces esa es otra opción, empezar desde Hungría. Nosotros realmente estábamos pensando en salir desde un vuelo que iba de Belgrado a Madrid. Y no pudimos tomar ese vuelo, eso fue como uno de los momentos más terribles que tuvimos en el viaje, como más caóticos. Tenemos un video sobre Serbia y ahí les contamos todo ese drama para que vean porque finalmente tomamos la decisión de irnos por tierra hasta Hungría, que finalmente fue como una muy buena decisión conocer Budapest, que fue una ciudad tan linda. Bueno, y ese fue todo el recorrido que nosotros hicimos. Y me imagino que se deben estar preguntando sobre los costos de hospedaje que tuvimos, las diferencias entre algunos países y iniciemos por el norte de Grecia. Realmente en cuanto a precio de hospedaje no hay mucha diferencia con lo que encuentran en Europa Occidental. Encuentras cuartos Desde 40 euros. Entonces en hospedaje no se siente ninguna diferencia de precio en el norte de Grecia. Nosotros nos hospedamos por 40 euros. Por Ahí les vamos a ir euros. mostrando más o menos. Ahí les vamos a ir mostrando más o menos nuestro historial de Airbnb para que vean los precios de lo que pagamos en ese momento. Bueno, en Albania sí de una sentimos el cambio Muy grande. económico ahí, el ahorro grande ahí en el bolsillo, porque desde Sarande encontramos un apartaestudio entre 20 y 30 euros. De una se siente porque tienes tu espacio privado, tienes tu propia cocina, tu propio baño. Era un pequeño apartamento y era muy lindo. Realmente también a tener en cuenta, nosotros estuvimos en invierno, entonces probablemente en verano estos precios aumenten, pero esa es una base para que la tengan en cuenta y miren las diferencias con zona Schengen. Y en Albania realmente encontramos muy buenas opciones. En Tirana, por ejemplo, ¿cuánto nos costó en Tirana? En Tirana encontramos muy buenas opciones y nos costó alrededor de 30 euros. Un apartamento completo, muy grande, con 2-3 habitaciones. Entonces vale la pena que también se peguen la buscada en Tirana porque es una muy buena opción. En Skopje
También nos fue muy bien en el hospedaje. Sí, teníamos un apartamento súper lindo, no estaba muy central realmente, Estaba un poquito pero retirado. en ese tiempo estábamos trabajando un montón, entonces no íbamos a estar yendo mucho al centro, así que decidimos quedarnos en este lugar, quedaba cerca a un centro comercial, el barrio era súper tranquilo, entonces Skopje nos pareció súper bien, súper barato también, 30. También fueron 30 euros. Y bueno, cuando decimos que es barato, es en comparación con la Europa Occidental, ¿cierto? Con la Unión Europea, porque en una ciudad capital de la Unión Europea te puede costar tranquilamente un cuarto o 50 euros. O 60, o ajá, 60. eso pagamos en Exacto, Roma, pagamos 50 una lo mínimo vez. 50. Ajá. Por Pero- una habitacioncita. Por una habitación. Y nosotros siempre somos muy de viajar guerreritos, de buscar Sí. como la opción más económica. Entonces, cuando fuimos a los Balcanes, realmente sentimos el cambio porque por menos de lo que se pagaba en la Europa Occidental, por un cuartico te arrendaban todo un apartamento. Ajá. Entonces era supremamente... No, y si hacemos cuentas, realmente creo que eso pagas en Colombia o incluso puedes pagar hasta más por noche en un apartamento. Ajá, sí. Entonces realmente nos pareció muy cómodo el precio. Sí, la gente también muy amable, los hosts Ajá. muy atentos. De hecho, en esta zona nos encontramos con varios nómadas digitales, entonces es como lugares que buscan los nómadas digitales para quedarse, para que no les quede tan caro, por ejemplo, pagar un Airbnb si se van a quedar 1 o 2 meses. Entonces es un Exacto. destino súper apropiado. Serbia sí es un poco más caro, al menos Belgrado, que fue la ciudad que nosotros visitamos. Por una habitación pagamos 30 euros, ya no teníamos un apartamento completo como si fue en Skopje y Tirana, sino que aquí pagábamos 30 por una habitación para los dos, pero teníamos acceso a la cocina, entonces todo estaba muy bien también. Sí, en Belgrado un poquito más caro, pero nos fue súper bien. Sí, igual Muy estábamos chévere. súper bien ubicados, allá estábamos más centrales, entonces 30 euros por una habitación. Ahora, costos de supermercado. De los tres, el más barato para mí fue Albania. ¿Tú qué crees? Albania. Albania Nos- es la economía más favorable para los Sí, latinoamericanos. nosotros mercábamos en Albania y sentíamos que realmente era como mercar en Colombia. Para 2 personas nos gastamos más o menos lo mismo que nos gastamos ahorita en Colombia mercando. Entonces realmente muy económica. Incluso creería que un poquito más barato. Sí, o sea, para un mes, póngale alrededor de $250, 250 euros para un mes, para Sí. pareja. Entonces, realmente, Igual obviamente depende mucho de lo que consumas, ¿cierto? Para lo que nosotros consumimos creo que eso más o menos. En Skopje no sentí mucha diferencia, pero sí hay algunas cosas que suben un poquito más. pero se mantiene Sí, cierto se estándar mantiene ahí. medio igual. Yo creería que también por unos 250 a 300 se puede mercar para 2 personas en un mes. Y en Belgrado ya es un poquito más caro, pero tampoco pues excesivamente caro, pero en realidad creemos que Belgrado sigue siendo también una ciudad económica Sí. para viajar, para conocer. Bueno, en cuanto a seguridad, ¿qué nos dices alrededor de la seguridad? Bueno, ¿Qué, la qué seguridad... ¿Qué pensabas de la seguridad antes de llegar Sí. a Albania, por ejemplo? La seguridad nos parece un tema muy importante y fue porque cuando empezamos a investigar sobre toda esta zona de los Balcanes, había algo en común que siempre encontrábamos y era que Albania era un país inseguro. Y nosotros empezamos a investigar mucho como inseguro, ¿por qué? Entonces hablaban de mafias, hablaban de muchas cosas y nosotros en ese momento empezamos a dudar un poco de si viajábamos o no, pero justamente un amigo de alguien que conocimos en Malta era albanés, entonces tuvimos la posibilidad de hablar con él y preguntarle por estas cosas y nos dijo, no, Albania es súper seguro, viajen. Entonces eso nos dio seguridad y dijimos, sí, no, entonces vámonos Sí. para Albania. Por ejemplo, ahí totalmente nos sentimos identificados como con el preconcepto que hay en Latinoamérica con Colombia. Sí, totalmente. Alrededor de la mafia, el narcotráfico. Y que es triste uno también caer en esas dinámicas y preconceptos. No viajar a un lugar por creer en todos esos preconceptos que se tienen sobre este lugar. Pero nosotros, en serio, yo creo que nos llevamos una sorpresa súper grande porque Es el realmente país más seguro. fue el país más seguro que conocimos. Cuando vas caminando por la calle siempre te sientes seguro, las personas locales hablan de la seguridad que hay. Teníamos un conocido que decía que podía dejar su celular afuera de un restaurante y sabía que no se lo iban a robar. Entonces, como hasta ese punto, nosotros como wow. Decían que tenían que ver también como con el honor, que porque realmente ellos no aplauden
o juzgan socialmente muchísimo a alguien que se robe 20 euros, un celular, un reloj. Como que ese tipo de cosas las desaprueban muchísimo socialmente. Más como de exclusión social, que es uno, Ajá. que era un castigo históricamente, ¿cierto? Entonces, muy interesante que Albania aún conserve como esos códigos culturales y realmente se siente, o sea, se siente cuando caminas en Sí. la noche. Nos hablaban de que era el país más seguro para las mujeres, que es en el que menos violaciones hay o maltrato a las mujeres. Entonces, realmente nos llamó mucho la atención también que haya como esta concepción local de que las mujeres se puedan sentir seguras. También nos decían sobre esto que ellos tienen muy presente que Albania es un país muy pequeño porque tiene alrededor de 3 millones de habitantes y que cualquier persona puede ser familiar de algún conocido tuyo. Entonces que también de ahí nace como ese respeto por el otro, porque Sí. de alguna forma pueden estar conectados, entonces que realmente el tema del honor y el respeto como a esos amigos o a esas amistades, o sea, realmente lo tienen como prioridad social, entonces muy bonito, nos parece muy bonito. Ahora, Skopje. ¿Tú qué piensas de la seguridad en Skopje? Una ciudad también muy segura, nunca nos sentimos como en riesgo No. o observados o vulnerables, no, nunca. Sí es una ciudad en la que se siente más la desigualdad, la Hay inequidad. más personas, como les decíamos ahorita, Ajá. pidiendo dinero en la calle, entonces a veces eso hace que uno se sienta un poquito más incómodo, pero inseguros no. Y terminando con Belgrado, también sentimos que es una ciudad muy segura. Es una ciudad más grande, ¿cierto? Es una ciudad más cosmopolita, con más dinámicas, con más vida nocturna. Realmente no me atrevo a decir que es de las ciudades más seguras, pues porque tampoco, No tampoco hicimos, estuvimos tanto ajá, tiempo. O sea, estuvimos una semana nomás. no hicimos muchas actividades en la noche, entonces creo que no podríamos como dar fe ni de que es muy segura, ni no, Ni lo pero contrario. en el día nos sentimos seguros, Oh, súper bien, no sí. hubo nunca ningún Súper problema. Bueno, alrededor del transporte, creemos que en Albania es un transporte muy bien integrado realmente. Hay como tipo un trolebús o como lo conocemos en Colombia, tipo un Transmilenio que te conecta con la ciudad de norte a sur, en Tirana pues, y es barato. Tiene un sistema también como muy curioso porque aún tienen a una persona que está cobrando la plata persona por persona, Como se hacía acá en Colombia hace años. recordando las caras, Sí. recordando quién ¿Quién entró? ¿Quién entró, salió? quién se acaba de montar o quién va a salir para cobrarle. Es muy bonito, interesante porque sigue habiendo como ese contacto con la persona Ajá. como tal. En Skopje ya hay como un poquito de diferencia ya con el sistema de transporte porque ellos tienen unos buses rojitos que son muy llamativos porque son como medio vintage. Entonces hacen también parte como de ese diseño de la ciudad. Sí, Sí, son muy lindos. Y en Skopje ya tienen el sistema como más automatizado, no hay alguien que cobre, Ya es con tarjeta, ya es con tarjeta. entonces tú la recargas. Es más de conciencia social porque de repente pues veíamos que algunas personas no pagaban Sí. y se bajan sin pagar, pues no ponían la tarjeta. Entonces algo más como automatizado, como en algunos países de la Unión Europea, que es algo más como de cada uno, pero que en algún momento pueden controlar y te pueden vigilar si tienen la tarjeta o si pagaste. Y también hay una app llamada Cameo. Es una app tipo Uber, pero que está como integrada con el servicio de taxis de la ciudad. Entonces pides un servicio, llega el taxi por ti, incluso tienen datáfono, te reciben tarjeta Para pagar. dentro del mismo taxi. Nos pareció genial eso. Listo. Serbia. Tienen un tranvía que va por toda la ciudad, que también nos pareció muy bonito porque hay unos verdes, amarillos, entonces también son todos fotografiables. Todos están conectados con el cable. Es curioso porque tienen sus propios rieles. La ciudad está llena de cables, entonces muchas veces también va un bus y como que se quedan esos cables, es todo raro. Pero es bacano porque te integra con toda la ciudad. Ahora llegamos a la parte de los datos salvaviajes. Y el primero es que en Albania casi no reciben tarjeta, así que siempre lleven efectivo por favor, porque si no va a ser un problema. Entonces pueden llevar los euros y allá van a ver muchas casas de cambio que les van a hacer pues la conversión, les van a cambiar por Lex, que es la moneda oficial de Albania. O incluso en los comercios o restaurantes te reciben euros y Solo que te hacen la tienes que conversión. atener a la conversión que ellos tengan, entonces a Ajá. veces es mucho mejor ir a una casa de cambio. Ajá, también los cajeros te reciben la tarjeta y pues te emiten ahí ya el dinero local.
pero obviamente hay unas tarifas, hay unas tasas que debes pagar, entonces si puedes llevar efectivo en euros, es lo más recomendado. Sí, en Skopje, en Belgrado, no tuvimos ningún problema con las tarjetas, entonces esto solamente aplica para Albania, porque en realidad, en serio, puede ser el restaurante más top que ves y no te reciben tarjeta. Es súper extraño, pero entonces váyanse preparados. Ok, sí. En los supermercados sí te reciben tarjeta, pero tiene que tener un mínimo de consumo. ¿Recuerdas? Entonces... Muchas veces de 5 euros, entonces si vas a comprar cualquier cosita no te la van a recibir. Exacto. Bueno, otro dato salvaviajes es que en Albania hay muchos apagones. Quedamos 2 meses en Albania, en Tirana, y hubo aproximadamente 3 o 4 apagones. Sí. La electricidad se iba durante 2, 3 horas incluso o a hasta veces. 4, 5. Recuerdo una noche que estábamos trabajando y se fue la luz y nos acostamos así y hasta el día siguiente pues nos regresó. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por si tienen algún trabajo virtual, remoto, entonces estar preparados para esos apagones. Que estén preparados o que por lo menos tengan referenciado un sitio tipo café bar que funcione 24 horas. En nuestro caso fue así. De forma urgente pues conseguimos como el lugar que funcionaba 24 horas. Allí trabajamos y pues en cuanto a trabajo no tuvimos problema, pero ahí conectamos con otro dato salvaviajes de los Balcanes y de Albania. Y es que en Albania, en Macedonia y en Serbia fuman mucho. Pero cuando decimos mucho, es muchísimo. Y no sé si para nosotros principalmente que en Colombia sentimos que no se fuma tanto, se sintió mucha diferencia como en ese hábito de fumar. Es tan loco que dentro de los restaurantes la gente fuma. O sea, entras a un restaurante súper bonito, vas a comer algo y de repente sientes el olor a cigarrillo y es la persona al lado que está fumando adentro. Está fumando y comiendo en sitios encerrados. Sí. O por ejemplo en invierno que normalmente tienen todo súper cerrado para aislarnos pues, del frío. Entonces era muy loco que estuvieras comiendo algo y que no sintieras el aroma de la comida, sino el aroma del cigarrillo. Sí, en realidad para nosotros fue un poco perturbador, así que si eres una persona a la que no le gusta mucho como los fumadores, el cigarrillo, entonces para que lo tengas en cuenta. Buscar lugares que de pronto no hayan muchos fumadores, porque normalmente en todos los lugares dejan fumar adentro. Y la mayoría de la gente fuma, pero la mayoría. Bueno, otro dato salvaviajes es comprar SIM virtual. ¿Por qué se los decimos? Nosotros antes éramos de los que decían, llega al país, compras una SIM física, la recargas con internet y sale mucho más barato y todo perfecto. Y al principio lo hicimos y nos funcionó súper bien. Pero cuando llegamos a Serbia, llegamos muy tarde en la noche, no esperábamos llegar tan tarde, entonces fue un problema no tener internet para mirar las tasas de conversión, a cuánto equivalía en denares serbios, lo que teníamos que pagar de taxi, entonces fue como un poco estresante para nosotros, no sabíamos bien cómo mirar el mapa del lugar al que teníamos que ir y en eso nos pasó algo súper grave y es que por no haber tenido claras esas conversiones y no haber tenido internet, le pagamos mucho más al taxista que nos llevó al Airbnb en el primer momento en el que llegamos a Serbia. Entonces después de eso dijimos no, SIM virtual, llegar con internet mejor al lugar. Vale la pena la inversión. Principalmente si llegas de noche, principalmente. La SIM virtual, hay muchas ofertas, muchas empresas, pero en general la puedes encontrar tipo... Desde 20 euros. 20, 30 euros para una semana, pero vale mucho la pena, realmente te puede salvar de unos errores, en medio del cansancio puedes tomar decisiones erradas, cálculos errados, o por lo menos tener en un papelito súper claras las conversiones. Entonces que de repente si vas de Albania a Macedonia, que tengas súper claro que la conversión de Macedonia va a ser totalmente diferente a la conversión de Albania, porque te puedes confundir en medio del cansancio de un viaje. Entonces para que lo tengas en cuenta. Que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y bueno, y como para resumirles el cuento, terminamos pagándole 80 euros en lugar de 10 euros al conductor del taxi y no nos dijo. Y se fue. Se fue. Con nuestros 80 euros. Además que pensó que era una propina. Pero... Porque estábamos muy cansados realmente. O sea, esos son errores que, bueno, que pasan. No, pero se los dimos fue ya en plata convertida, ¿cierto? Sí, ya habíamos pasado. El denar serbio, se lo dimos. Les dimos y bueno, muchos denares, muchos más de los que íbamos a dar.
Y bueno, alrededor de los Balcanes también hemos hecho algunos videos en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, Albania tiene unos pueblos mágicos sorprendentes, Súper hermosos, lindos. declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad. Entonces pueden ver en nuestro canal que hay un video sobre Gjirokastër, la ciudad de las piedras. Es una ciudad casi que en su 100% sobre roca. Hasta los techos son en roca y todos son como de roca, se caen de la montaña. Entonces, súper lindo. Vale mucho la pena que vean el video. Y también van a encontrar un video sobre Berat, otro pueblo declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad. Es un pueblo hermoso, es un pueblo muy característico, muy identitario de Albania y muy diferente a muchos otros pueblos porque es el pueblo de las 1000 ventanas. Entonces también los invitamos a que vean este video. Tenemos el video de Tirana, video de Gjirokastër y Berat. En el video de Tirana abundamos un poco más de todo este tema, ese preconcepto sobre la inseguridad, pero también sobre el pasado comunista que tiene Albania, que nos pareció muy fuerte y también muy interesante de conocer. Y en ese video desmentimos el preconcepto que hay en Albania alrededor de que es el país prohibido o el más peligroso de Europa. Entonces, también bacano que lo puedas ver para que vayas de forma más tranquila y conozcas más sobre su historia. De Skopje también tenemos un video para que vayan y lo vean. Ahí mostramos también un poco de los precios, hacemos algunas compras en el supermercado, vamos y comemos, les mostramos el plato, la experiencia en Skopje, todo lo que les contábamos de las esculturas. Entonces también no se pueden perder este video. Un poquito de la historia también y de esta historia de la renovación urbana que está teniendo. Entonces, muy recomendado. Y Serbia, obviamente, Belgrado, tienen que ver este video porque ahí fue el drama que no les quisimos contar aquí para que vayan y lo vean. Tiene un drama de por medio, también para que por si en algún momento, ojalá no les pase algo similar, pero que tan siquiera sepan cómo resolvimos y en algún momento les puede funcionar también como esas decisiones que nosotros tomamos. Y mil gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si tienen alguna duda o comentario alrededor de un país o nuestra ruta, no duden en escribirnos y vamos a hacer todo lo posible para responderles. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para que sigan viendo todos los videos que vamos a seguir publicando para ustedes. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!